El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:46 en la mañana, seguimos en A Primera Hora. Al inicio de ese espacio de noticias dimos lectura a una nota de Diario El Comercio que hablaba sobre bases de datos de 6 entidades públicas se filtraron. Mencionaba la nota, por ejemplo, datos de los ecuatorianos en el registro civil, en el Servicio de Rentas Internas, Secretaría de Educación Superior, BIES y Agencia Nacional de Tránsito. Dentro de esto, pues, hay la presunción que, producto de esta filtración, se tuvo acceso a nombres, números de cédula, lugar de trabajo, número de placa del vehículo de un ciudadano, créditos en el BIES, información asociada a la formación universitaria, en fin. Es un tema que ha generado una enorme preocupación, los datos de los ecuatorianos expuestos. Invitamos a un especialista en la materia, el ingeniero Iván Ortiz, docente de Ingeniería en Tecnologías de la Información de la Universidad de las Américas, que está aquí con nosotros. Ingeniero, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por permitirme compartir este espacio. ¿Cuál es su valoración de esto que se conoció el día lunes? Sí, bueno, el asunto, sin ánimo de alarmar, pero el asunto es un poco complicado, porque si bien es cierto la brecha de seguridad ya fue resuelta, la base de datos de la que hablan todos los medios y todas las fuentes de las que se han venido concretando esta información está expuesta. Entonces todos los ciudadanos o toda la gente que nos vemos involucrados en este tema hablan de 17 millones de personas, de individuos. Es más, hay otras fuentes que hablan hasta de 20 millones. Según censo del INE, el dato es de 17.3 millones de habitantes del Ecuador. Hay fuentes que hablan de 20 millones. ¿Es por qué? Porque también tenemos bases de datos o datos de gente que ya está fallecida o incluso de gente del extranjero que está registrada aquí en Ecuador. Recapitulando el tema, insisto en que estamos más expuestos porque si bien es cierto a nivel nacional o a nivel regional se habla de la comercialización de base de datos, no es un tema nuevo, porque estas bases de datos pueden ser adquiridas de forma legal o de forma ilegal. De forma legal. También se pueden adquirir bases de datos de forma legal cuando ¿Cómo se hace eso? Cuando el usuario, por ejemplo, permite que sus datos sean utilizados. Obviamente datos que pueden ser expuestos, o sea, un dato tan sencillo como, por ejemplo, el número de teléfono de su móvil, por ejemplo. Entonces yo digo, pertenezco a cierta operadora móvil y autorizo tal vez a la persona a que utilice este dato tal vez para alguna campaña o para alguna estrategia de marketing. Pero también existen bases de datos que se pueden adquirir de forma no legal o de forma fraudulenta. El problema es el uso que le dan a esa base de datos, cómo exponen la base de datos de los individuos para, no sé, para hacer de pronto análisis de mercado o para hacer propuestas de comercialización, por ejemplo. Sí, no es muy lejos, muy alejado de la realidad. Es real. Ingeniero, nosotros cuando se dio a conocer este caso particular, ¿no?, de Novestrat, comentábamos de que ya en nuestro país existieron casos de filtración de datos y de comercialización de los mismos. Recordábamos, por ejemplo, en el ámbito de lo político, lo que sucedió en la etapa preelectoral en 2012, cuando hubo organizaciones políticas que compraron bases de datos para incluir dentro de su registro de supuestos adherentes o afiliados a ciudadanos que nada tenían que ver. Y lo que sucedió también con el tema de GEA, donde se empezó incluso con esas bases de datos a inventar contratos para cobrar de forma indebida e ilegal el supuesto contrato de un seguro. Entonces, esas cosas pasan por, como decía hace un momento uno de nuestros primeros invitados, falta de política pública. ¿Es necesario que exista, por ejemplo, una ley de protección de datos, que es lo que va a enviar el gobierno a la Asamblea en estos días? Claro, es necesario. El Ecuador se ha vuelto un país reactivo en estos temas de ciberseguridad o protección de datos. Muchas de las veces se espera a que suceda algo como esto que se ha venido dando en estos últimos días. ¿Para qué? Para reaccionar. No somos un Estado proactivo con política de ciberseguridad. Con el tema de la ley de protección de datos, ¿qué es lo que nos garantiza a nosotros como ecuatorianos? Que nuestros datos estén seguros, que la información que nosotros podemos entregar a nivel de medios electrónicos cuando utilizamos una tarjeta o cuando utilizamos comercio electrónico para poder adquirir cosas, que nosotros tengamos la confianza de que nuestros datos están seguros, que nadie más está haciendo uso de esta información para, no sé, puede ser para cosas
buenas o malas, ¿no? O sea, nunca se está uno consciente de lo que se puede estar haciendo con la información de uno u otras personas. Correcto. Usted dice, sí genera preocupación. Por ejemplo, acá un oyente nos dice, la base de datos está expuesta, libre, y ciertos interesados pueden usarlo. Y otro oyente nos dice, ¿qué papel juega la DINARDAP? Ellos centralizan los datos de los ecuatorianos. Fue esta base de datos la que se sustrayó o se sustrajo. Yo no sé si se puede hablar de filtración, de robo, de compra, porque creo que eso todavía no está claro. De hecho, el ministro de Telecomunicaciones aseguró que los datos de los ecuatorianos están protegidos, sin embargo, descartó que haya sido un hackeo, por ejemplo. Los entes oficiales aseguran claramente eso, que no se trató de un hackeo ni de algún tipo de intrusión. Estamos hablando de que la empresa VPN Mentor es la que estaba monitorizando el tema y encuentra este servidor expuesto, o sea, encuentra un servidor con una falta de seguridad apropiada, con un aseguramiento de la información que debía haber tenido este equipo, al menos si contaba con toda esa información. El problema está en que cómo esta empresa, este servidor, o sea, asumo, cómo es que tú tienes acceso a la información de todos los ecuatorianos, básicamente. Eso no está claro. Eso es lo que no está claro. No está claro. Y como les repito, las autoridades han puesto claramente sobre el tapete que esto no se ha tratado de ningún hackeo, de ninguna intrusión. Y con respecto a lo que hablaba de la DINARDAP, la DINARDAP es un ente operador nada más, ¿sí? O sea, es un ente operador, no es que ellos almacenan las bases de datos o no es que ellos tienen acceso, básicamente. De lo que escucho, hoy por hoy se está haciendo un plan para que todas las bases de datos de las empresas públicas vayan o pasen a un centro de datos a nivel nacional que es CNT, y me imagino que le están destinando incluso un proyecto superior a los $10 millones para este fin. ¿Y ahí qué tipo de seguridades la Telefónica puede dar a esa información? Ya de la empresa nacional, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, de lo que se entiende, por ser un ente estatal y con toda la envergadura que esa tiene, podría dar aún más la seguridad que ya se tiene en las instituciones gubernamentales hoy por hoy. ¿Por qué? Porque las instituciones gubernamentales están llamadas a proteger y a cuidar la información de los ciudadanos ecuatorianos. Y se han tomado medidas, no desde ahora ni desde antes, incluso desde el 2014 con entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, el COIP, ya existen artículos como el 229, por ejemplo, que penaliza el mal uso o la evidenciación de esta base de datos para beneficio personal o tercero. Incluso tiene un acápite en el que hace mención, si es que existiera personas del sector público o del sector de la economía financiera o social involucrado en este tema, la pena sube hasta 5 años. Entonces, se puede decir que nosotros ya estamos con este tema. Si bien es cierto, se han venido tomando acciones desde antes, pero se necesitan acciones más radicales y que funcionen a largo plazo. Y más integrales. Recibo un mensaje y le traslado la pregunta, dice un oyente. El tráfico de datos de los ecuatorianos pudo haberse dado como en el caso de Gran Bretaña con el Brexit, nos dice un oyente. ¿Tiene usted conocimiento sobre esto? Hasta ese punto no creo que podríamos tal vez compararnos en ese tema. O sea, no hay un nivel de comparación ahí. A ese tema no. Ya. Y lo otro, porque eso también se ha mencionado en estos días. Hay gente que dice, hay que cambiar las contraseñas, hay que utilizar letras altas y bajas, hay que utilizar números, hay que utilizar símbolos. ¿Conviene hoy en este momento, luego de conocerse esta filtración, hackeo, robo, como se llame, o venta, porque insisto, no hay claridad sobre qué mismo pasó, pero conviene hoy cambiar las contraseñas de nuestros dispositivos, de nuestras cuentas bancarias, de nuestras cuentas de redes sociales, no sé, ¿conviene hacerlo o ya no tiene caso? Bueno, sin ánimo de alarmar, no es que ahora convenga o no. Sí, la idea es que esta debe ser una política común en los ciudadanos, común en las personas. Y permanente. Y permanente. O sea, nosotros somos los únicos llamados a proteger a proteger nuestra seguridad, a nuestra información personal. Siempre tenemos que tener en cuenta el tipo de claves que le ponemos a nuestros correos, a nuestras plataformas bancarias, a todo lo que nosotros utilizamos normalmente en Internet. Ustedes saben, no es muy oculto que existen 2 tipos de personas en el Internet, ¿no? O sea, la gente que hace, por un lado, el uso correcto, ético de la información y ciberdelincuentes que pueden hacer mal uso de esta información. Hay gente que se dedica a la seguridad cibernética que, por ejemplo, más allá del cambio de la renovación frecuente de contraseñas, por ejemplo, en el uso de las redes sociales dicen, por Dios, cierren Facebook, ¿no? O sea, ya no suban fotos, no suban información, no suban datos personales, porque
en el caso de Facebook, por ejemplo, ocurrió lo de Cambridge Analytica, ¿no? Así es. Básicamente nosotros al momento de abrir cualquier tipo de red social, cualquier correo, aceptamos las políticas que estos proveedores nos imponen. Entonces yo llamaría a la gente a que se tome un poco del tiempo y lea en su mayoría, yo sé que es mucho, pero puede leer a qué está expuesto el momento que usted acepta crearse una cuenta en una diversa o en una red social o en cualquier tipo de correo que usted necesite abrir o en cualquier plataforma que usted esté aceptando políticas que le imponen, porque básicamente si usted no acepta políticas de ese tipo, simplemente no puede usar el servicio. Pero es la forma en la que usted va a hacer uso de lo que está contratando, básicamente. Oiga, recibo acá también un mensaje de un oyente, dice: ya van a concesionar CNT, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. ¿Los datos estarán disponibles para el nuevo gestor privado? Pregunta el oyente. Tendríamos que ver primero si llegamos al punto de concesionar la empresa. Me parece que eso es como hilar muy fino en ese momento. Sí, estamos hilando un poco más fino ahí. A mí lo que sí me parece, por ejemplo, es que tiene que haber algún tipo de regulación. Por ejemplo, ingeniero, algo que usted mencionaba hace un momento, es, por ejemplo, les debe pasar a ustedes, a nuestros oyentes, que a diario les llaman de un banco, de una tarjeta de crédito, de una telefónica que no es la suya, de una empresa de retail, de ropa, etcétera, etcétera, ofrecerles 70,000 beneficios, ¿no? ¿De dónde sacan ellos esa información? ¿Quién les dio? Eso tiene que ya empezar a regularse en este país. Sí, básicamente eso deberá regularse y con la ley de protección de datos personales es que se puede empezar a regular. A nivel de Sudamérica regional estamos a punto, yo creo que se están tomando las medidas necesarias como para poder tener esta ley. Nosotros, Bolivia y Venezuela todavía no tenemos implementado esta ley de protección de datos personales, pero una vez que se implemente esta ley de datos personales se puede regular este tema. Por ejemplo, ya no le estarían llamando de cualquier call center a cuenta de que no se sabe si la información que tiene en la base de datos fue adquirida de forma legal o ilegal. Eso ya sería un tema en el que se debería echarle un poco más de investigación, pero ya se puede de pronto que la misma compañía o la misma empresa puedan llamarle a usted a ofrecerle sus servicios. ¿Por qué? Porque han tenido una data necesaria o con los suficientes datos sin ir más allá de lo que necesita una data, por ejemplo, de un tipo comercial, que tenga toda una data de sus cuentas, por ejemplo, de sus cuentas de correo, de sus números de teléfono, de sus autos, simplemente para usted ofrecerle un tema de vestimenta, por ejemplo. O alguien que tenga toda la data de usted, de sus cuentas bancarias, de sus autos, de sus hijos, de sus familiares, para ofrecerle un paquete vacacional. O sea, no necesario que tengan toda esa data, sino solo la necesaria. Y esto se regulará a través de la ley de protección de datos. Ahí hay una frasecita que es cliché de esas llamadas de call center, ¿no? Por su excelente historial crediticio le vamos a tiene abierta una línea de crédito de $20,000. Sus excelentes movimientos bancarios. Exactamente. Ahí existen. O si no necesariamente, ojo, no necesariamente tienen que tener la base de datos. Muchas de las veces nos ha pasado que nos llaman por teléfono y dice, estoy hablando con el titular de la línea o con el titular de la cuenta, entonces no necesitan saber que usted es Iván Ortiz y que su número de teléfono es de 0, bueno, hasta ahí no lo voy a dar. Oiga, ingeniero, en estos días, creo que en menos de mes y medio, ¿no? La plataforma o el sistema de uno de los bancos, si no el más grande de este país, ha tenido problemas y ha enfrentado problemas. ¿Eso pone en riesgo también la data de los clientes del banco? A título personal, podría decirle que se ha evidenciado ese tema del inconveniente bancario, del inconveniente con el sistema bancario que ocurrió en el mediano plazo, no hace mucho tiempo, pero no podría decirle si es que la data esa está comprometida o que podamos tener inconvenientes. Yo aspiro o sé o tengo conocimiento de pronto que una institución como esas tiene y siempre está mejorando y está trabajando en el tema de la protección, no puede dejar así. Además estamos hablando de la institución bancaria más grande de este país, pues. Claro, entonces ellos siempre tienen el tema de protección, siempre están endureciendo sus servidores, la seguridad, siempre esa institución y todas las instituciones que tienen ese nivel lo hacen. Entonces no podría hablar exactamente de una institución en particular. Hay un tema, mira tú con Tertulio, que nos acaba de citar la nenita Vivanco, que nosotros como periodistas hemos tenido experiencias a diario. Cuando ingresas a una institución pública sobre todo, y es que tienes que llenar una bitácora, ¿no? Entonces, nombre, apellido, número de cédula, y yo creo que hasta ahí podría ser en el caso de que uno vaya a visitar una oficina.
pero hay algunos casos en donde le piden correo electrónico y número de teléfono. Esa información, digo, estás entregando información totalmente personal, pero ¿quién sabe el uso que esa institución pública le puede dar a esas bitácoras que probablemente son como un mecanismo de seguridad para controlar el ingreso y salida de visitantes a un edificio? Pero qué importante es saber incluso que en esas instancias tú estás entregando información personal. Sí, pues básicamente, como les había explicado hace un rato, en este mundo existen dos tipos de personas, ¿no? O sea, si yo quiero verlo blanco y negro, bueno o malo. Sí, es Entonces, verdad. muchas de las veces las bases de datos o la información que van actualizando, que van adquiriendo las distintas empresas, tanto públicas o privadas, uno no puede tener el control de todas las personas que trabajan ahí y de pronto saber qué es lo que están haciendo, qué es lo que están almacenando o qué es lo que se están sacando y cuál es el uso que lo pueden dar luego. Sí. Entonces, por eso es que estamos llamados a generar, tanto en la empresa privada o en la empresa pública, políticas de seguridad, tanto internas como externas, ir endureciendo este tema de políticas. Y es ahí también que la academia está llamada a involucrarse en este tema. Claro. Como docente de la Universidad de las Américas, nosotros desde muy tempranos semestres, se podría hacer, en los primeros semestres, ya nuestros alumnos tienen esta conciencia de ciberseguridad. Estamos nosotros afrontando el tema de una manera transversal. Lo estamos haciendo ya no especializando en ciertas cosas como protección de infraestructura. Lo hacemos más global, o sea, lo hacemos para que los estudiantes que nosotros, los profesionales que salen de la universidad, tengan ese perfil, o tengan ese skill, esa habilidad de poder manejar a nivel transversal la organización. Ahí tenemos las recomendaciones de nuestro invitado. Gracias, ingeniero, por el tiempo. Muchas gracias, ingeniero. Un interesantísimo aporte sobre un tema que también está en el ojo de la tormenta, que debe formar parte del debate público, la filtración de datos personales de los ecuatorianos. Gracias al ingeniero Iván Ortiz, docente de Ingeniería en Tecnologías de la Información de la Universidad de las Américas, UDRA, aquí en A Primera Hora. Al volver, Héctor Muñoz, 8 de la mañana con 3 minutos.